Amigas y amigos de NPI, es un gusto saludarles y estar de nueva cuenta con ustedes en este programa que se llama Líderes 2021. Un programa en el que estamos hablando con los liderazgos del quehacer estatal y nacional para poner sobre la mesa el gran debate de las decisiones de este estado y de este país. Hoy está con nosotros el presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, Jaime Juárez Caso. Maestro, un gusto, bienvenido a Líderes 2021. Mucho gusto saludarte, Jaime Tocayo, estamos aquí a la orden para platicar con todo el auditorio. Muy bien, para referencia a todos los demás, quiero platicarles un poco de lo que comentábamos fuera del aire, que tiene que ver con la trayectoria del maestro Juárez Caso en el proceso electoral, en lo que ha vivido dentro del Instituto Electoral. Él tiene 29 años de servicio de carrera, le ha tocado vivir las elecciones del 94, del 2000, de 2006, 2012 y 2018, lo cual pues es un cúmulo de experiencia importante y le ha tocado participar en las diferentes transiciones y en los diferentes momentos del hoy Instituto Nacional Electoral, ante CIFE, etcétera. Yo quisiera, antes de entrar en calor, maestro, que nos platicara a grosso modo cuáles han sido los grandes momentos del Instituto Electoral que hoy tenemos para llegar desde los 90, desde el 92 hasta la fecha, como una retrospectiva de entender lo que ha sido la evolución de una institución tan importante como el Instituto Nacional Electoral en nuestro país. Sí, sin duda, uno de los grandes momentos que inicia el tema de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, entonces Instituto Federal Electoral, fue la gran reforma de 1996, donde se ciudadaniza de plano el Consejo General del IFE y deja el gobierno de formar parte del Consejo General. Antes de esa fecha, el secretario de Gobernación era quien presidía el Consejo General. Entonces eso fue un punto como un parteaguas en donde comienza a profesionalizarse aún más el órgano electoral. Otro de los grandes momentos que se han vivido en esta trayectoria, sin duda, es el proceso del 2000, cuando hay ya una transición, una alternancia política, donde gana un partido distinto al que gobernaba, y que marca, digamos, la historia de la confirmación de la democracia, donde cada voto de las personas cuenta, y cuenta para el candidato o partido de la preferencia. En 2006, como recordarás, hubo, después del resultado electoral, donde la diferencia fue muy pequeña, solo el 0.56%, derivó en una crisis postelectoral, ciertamente, que el órgano electoral resistió y continuamos trabajando. Posteriormente, en el 2012, vuelve a darse la alternancia en la presidencia de la República y confirma la idea democrática de que los votos se cuentan y se cuentan bien. Y bueno, y nada más que lo último en 2018, donde vuelve a ganar por tercera ocasión un partido distinto al que gobernaba entonces, y es la reconfirmación de que la voluntad ciudadana cuenta y que el INE hace su trabajo como sabe hacerlo en base a los principios de la función electoral. Entonces, ha sido una vida llena de experiencias en ese aspecto. Correcto, maestro. Y hoy, en este contexto de retrospectiva histórica, ¿qué le dice usted a quien piensa, cree o intentan hacer ver que hay una intención del gobierno federal, del gobierno en turno, de supeditar al Instituto Electoral a la coyuntura política del momento? Bueno, yo diría que eso no es tal. El INE está dotado de autonomía plena, de independencia en sus decisiones, y nosotros hacemos solo y simple y llanamente lo que dice la ley. Nosotros, nuestros principios rectores, no hay que olvidar que uno es la legalidad, lo que dice la ley, la independencia, el tomar las decisiones con ese carácter, por supuesto la objetividad, que no estemos llenos de juicios de valor, la certeza, que nuestros actos sean verificables, y la máxima publicidad. Entonces, mientras nosotros hagamos nuestra función en función de esos principios, ningún agente externo, ningún actor externo, llámese gobierno federal, estatal o de cualquier nivel, tendrá la posibilidad de incidir en las decisiones de la institución, de tal suerte que trabajamos con esa independencia y con la autonomía que estamos dotados por la Constitución y la ley. Correcto. Dentro del proceso que lleva el Instituto Nacional Electoral, ¿podríamos afirmar
que estamos blindados ante los esfuerzos, y hay que decir las cosas como son, de algunos gobiernos federales, estatales, etcétera, de echar a andar las maquinarias de los programas sociales para cargar dados en algún proceso electoral? ¿Cómo está nuestro sistema a salvo de ese tipo de prácticas? Bueno, es un tema muy interesante, muy importante la pregunta. Por ejemplo, las condiciones están dadas para que haya una competencia política sana, una competencia equitativa y donde los actores políticos, los contendientes, compitan en esas circunstancias, en esas características. Sin embargo, sí estamos haciendo esfuerzos para que el tema de los recursos públicos no sean utilizados en las campañas electorales para tratar de inclinar la balanza a uno o a otro lado de los contendientes. Entonces, el INE ha emitido reglas que hemos denominado de cancha pareja, para que todos los servidores públicos y particularmente el ejercicio de recursos públicos no se dé de manera condicionada o no se dé de manera que presione o coaccione al elector para que vote de manera libre. Yo creo que hay un blindaje y que vamos a seguir trabajando en ello. Correcto, el principio básico es la libertad en la toma de decisiones de los ciudadanos, ¿no? Por supuesto, deben saber que pueden votar con libertad, de que si son beneficiarios de programas sociales, de recurso público, que no porque reciban ese apoyo deban votar de determinada manera. Entonces, ellos tendrán que votar con libertad y que lo sepan para que así lo hagan el próximo 6 de junio. Correcto. Y en este proceso de ir regulando, de ir normando, de ir precisamente poniendo la cancha pareja, hay quien dice, y hay aseveraciones a favor y en contra, que ya el proceso electoral en México está sobreregulado. Ya estamos regulados desde la perspectiva de medios de comunicación, recursos públicos, mucha normatividad para cada centavo, cada peso, a diferencia de sistemas electorales como el de Estados Unidos, que tienen mucha mayor libertad en el ejercicio del recurso privado, público, etcétera. ¿No estamos ya rayando en el exceso de desconfianza hacia el ciudadano y hacia los políticos y también en el exceso de regulación del proceso? Bueno, de hecho, nuestro sistema electoral está basado en la enorme desconfianza que ha existido históricamente en los procesos electorales. Por eso tenemos una credencial de elector que tiene más de 20 medidas de seguridad para evitar que sea falsificada. Por eso las boletas electorales están elaboradas con un papel especial para evitar su falsificación. Entonces, todas estas normas que están en el entramado electoral justamente han sido necesarias para darle seguridad y garantía a los actores políticos de que nadie va a hacer nada indebido. Si transitáramos cada vez más a la confianza ciudadana, a la confianza entre los propios actores políticos, podría irse flexibilizando para que no hubiera una presunta sobreregulación. Pero lo que existe es motivo de la desconfianza entre los actores políticos, por eso es necesario que todo esté regulado. La fiscalización del recurso público, el tema de la elección con las boletas, el padrón electoral, es decir, en los medios de comunicación, evidentemente, para que haya equidad en la competencia y que no haya una especie de malas prácticas que puedan derivar en otra crisis. De tal suerte que es necesario tener en cuenta todo eso. Maestro, usted como politólogo, esta pregunta creo que va a ser interesante. Usted como politólogo, ante este escenario de regulación que tenemos hoy en nuestro sistema electoral, ¿qué diría? ¿Diría que como sociedad estamos realmente avanzando y estamos sentando las bases de un mejor futuro desde la perspectiva política? ¿O estamos simplemente amarrando el proceso electoral a esa desconfianza y somos una sociedad más evolucionada o menos evolucionada en función del contexto que hoy tenemos? Yo creo que hemos avanzado y seguimos avanzando, sin duda, pero el avance ha sido lento, hay que decirlo. Por ejemplo, mira, en el 94, en la elección de aquel año, había una enorme desconfianza sobre el padrón electoral, de si estaba bien estructurado, si los muertos votaban, si había personas que sí o que no. Y entonces hubo un debate público. Uno de los temas de ese entonces fue el cuestionamiento al padrón electoral. Hoy día, el padrón electoral está incuestionable, ¿no? Lo hemos ido construyendo con muchas medidas de seguridad para que el ciudadano tenga la certeza de que es
él es quien porta su credencial, y entonces ya no es motivo digamos, de debate o de polémica el padrón electoral. De tal suerte que en esa parte hemos avanzado. Por otro lado, en la medida en que normalicemos los resultados electorales, por ejemplo, cuando el ciudadano se dé cuenta que puede ganar un partido, puede ganar otro, que ha ido ganando uno, que ahora gana otro, se va a normalizar la práctica democrática para ubicar que efectivamente el voto cuenta, se cuenta bien, no hay posibilidad de fraudes electorales, y entonces en esa medida vamos a ir normalizando, digamos, la práctica democrática. Pero todavía existen muchas desconfianzas entre los propios actores políticos, donde se piensan que los de enfrente van a hacer trampa, que los de enfrente van a portarse mal, y entonces por eso hay que regular muchos aspectos del proceso electoral. Pero a medida que avancemos, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación, que está regulado, el tema de la comunicación política, se reguló justamente para tratar de que hubiera equidad en el uso en el acceso a los medios de comunicación. Antes de eso, por supuesto, quien tenía más recursos contrataba más tiempos. Una vez que se elimina esa parte y solo se utiliza recurso público, se ha, digamos, normalizado. En la medida en que eso suceda, ya no va a ser necesaria tanta regulación para que los actores políticos compitan en igualdad de circunstancias. Entonces, sí hemos generado conciencia cívica, hemos ido avanzando, pero nos falta todavía por seguir consolidando nuestra democracia. Falta camino por recorrer. Muy bien. Vamos a un corte comercial. Regresamos desde NPI Networks. Las elecciones se acercan y tu decisión es muy importante. NPI Networks se acerca a ti para que estés siempre informado sobre tus candidatos y cuáles son sus propuestas. Sigue nuestra programación y quédate en casa. Nosotros te llevamos la información en estas elecciones 2021. Ya estamos de regreso, esto es Líderes 2021, el día de hoy con el presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, maestro Jaime Juárez Jasso. Maestro, el otro tema más importante y que le llama mucho la atención a la ciudadanía, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta la democracia en México y en lo particular en Guanajuato? ¿Cuánto nos va a costar el proceso electoral en el caso de lo federal en Guanajuato? Bueno, como ustedes saben, el INE depende de recursos públicos, por supuesto que son aprobados por la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. Para este proceso electoral, para las actividades operativas, son un poco menos de 12,000 millones de pesos a nivel nacional, y de ellos algo así como 490 millones de pesos son los que se ejercen en Guanajuato para las actividades de organización del propio proceso. Entonces, nosotros ocupamos ese porcentaje o esa cantidad, y nosotros tenemos los recursos suficientes para que las casillas estén instaladas el próximo 6 de junio. Correcto. ¿Cuántas casillas se van a instalar el próximo 6 de junio en el estado? Mira, considerando que tenemos un padrón electoral de 4,600,000 personas aproximadamente las que van a poder votar, se van a instalar, que de hecho ya fueron aprobadas por los consejos distritales en días pasados, 7,726 casillas a lo largo y ancho del estado. Y para esas 7,726 casillas, que reitero, podrán votar estos millones de personas, vamos a capacitar a 70,000 personas que van a ser ciudadanas y ciudadanos, como todas y todos ustedes, los que van a contar los votos de sus vecinos. Estas personas las hemos capacitado en una primera fase para que atiendan las casillas. Son, en términos generales, lo que requerimos para esas casillas el día de la jornada electoral. Correcto, estamos hablando de 4 millones de personas de guanajuatenses que van a asistir a votar el próximo 6 de junio, que ojalá acuda la mayoría. Ahorita que veo estos números, 400 millones de pesos en lo local, 12,000 millones de pesos en lo nacional, y termina votando en una elección intermedia promedio
cuando mucho el 40 y tantos, no llegamos al 50% del padrón electoral, es decir, de los 4.600.000 personas, en Guanajuato, terminarán votando aproximadamente menos de 2 millones de personas. ¿Qué, no es esto muy caro para el proceso electoral cuando la gente decide no ir a votar? Bueno, habría que primero preguntarnos, caro en comparación con ¿con qué? ¿No? Pero lo que tenemos en México es, como decíamos hace un momento, producto de la desconfianza. Por ejemplo, en otros países no tienen padrón electoral y votan en papel simple, digamos, sus boletas es papel ordinario. Nosotros tenemos que utilizar un papel especial que justamente se comenzó a hacer en estos días. Son 580 millones de toneladas, 580 toneladas de papel especial para evitar que una boleta pueda ser falsificada. En la medida en que eso se vaya normalizando o sea ordinario, pues no vamos a requerir una inversión tan alta digamos, en todo lo que utilizamos para la jornada electoral. De tal suerte que es inversión la que se utiliza para que tengamos el resultado del voto de cada persona. Por ejemplo, el padrón electoral. El padrón electoral, hay que recordar que la credencial es gratuita para las personas, no tiene ningún costo para el ciudadano, pero sí, por supuesto, el INE invierte el costo de producción, el costo de elaboración, el costo directo, que ronda alrededor de los $12 en esa moneda, cada una de las credenciales, y aparte gastos indirectos en el pago de todo nuestro personal de módulo, de toda la papelería que se utiliza, de todos los costos indirectos, de tal suerte que el padrón electoral absorbe el 30% de recursos del Instituto Nacional Electoral para que la credencial sea gratuita para el ciudadano. Presumiblemente, si cobráramos la credencial o si no hubiera necesidad de un padrón electoral o de una credencial, pues no hubiera esa inversión. Y otro tema, todo lo que se utiliza en la casilla, como decía yo, la boleta, el papel, las urnas, las mamparas, todo lo que se utiliza, pues requiere también una inversión importante. Si hubiera voto electrónico, como ya hay en otros países del mundo, por supuesto que los costos disminuirían considerablemente y el utilizar una urna electrónica o en una terminal de internet es una inversión por única ocasión que te puede servir para varios procesos electorales. Entonces, hay manera de dónde optimizar, pero sí requiere adecuaciones en la Constitución y en la ley para que puedan darse este tipo de optimización de recursos públicos. Hablando de ese tema de los costos y de la posibilidad de ir o no ir a votar, en México no nos estaría haciendo falta una normatividad al revés. ¿A qué me refiero? Todo derecho tiene una obligación. Los mexicanos tenemos derecho a votar, tenemos derecho a ser votados, tenemos derecho a decidir nuestro presente y nuestro futuro a través de las elecciones, pero no hay hoy una sanción que diga: ciudadano, nos cuesta 12,000 millones de pesos tu toma de decisiones, estarías obligado a votar. ¿Qué opina de esa posibilidad de que también exista sanción por no votar? Porque si hay algo que es claro es que dejamos el espacio a los ciudadanos para que pasen cosas, y en una elección clara donde la gente vota menos es donde más se presta a la suspicacia y además hay un tema de legitimidad. Hoy los mexicanos decidimos en un porcentaje muy bajo quién gana o no gana una elección, y entonces quien nos gobierna a veces gana con un porcentaje muy bajo de votos que en realidad no representa a la totalidad de los ciudadanos. Sí, es correcto. Por supuesto, nuestro sistema electoral está basado en el principio de mayoría relativa y que la persona que gana puede ganar con un voto de diferencia o justamente con el porcentaje de participación del padrón electoral. Por ejemplo, si nosotros optimizamos recurso, nosotros podemos pensar en que la democracia puede ser más económica si nosotros mismos nos damos cuenta que el votar, el participar, es un acto cívico, es un acto que va a arrojar una autoridad electa. Por ejemplo, el voto está establecido en la Constitución, como bien dice, es un derecho y una obligación, pero está establecido como una prerrogativa del ciudadano. ¿Qué significa la prerrogativa? Justamente que si no vota, no pasa nada. No pasa nada. O sea, no pasa nada. El que quiere votar, vota, y el que no, no pasa nada. Nos cuesta un dineral, pero no pasa nada. Hay un debate importante, puesto si se establece que el voto sea obligatorio
o deba ser obligatorio, como sucede en otros países, como en Uruguay, por ejemplo. En Uruguay es obligatorio y la persona que no va a votar le descuentan un día de salario, por ejemplo, ¿no? Entre otras sanciones. En México está esa libertad de prerrogativa. No estamos preparados seguramente, yo creo que sí, pero yo también creo que debería ser. Pero los actores políticos dicen que no, como para que establezcamos la obligatoriedad del voto y aparte quien no cumpla esa obligatoriedad que reciba una sanción. No está todavía contemplada esa posibilidad, sin embargo yo creo que habría que entrarle al debate para analizar y que justamente el porcentaje de participación de las personas que arrojen con su voto gobiernos legítimamente electos pueda tener esa legalidad y legitimidad porque fueron electos por la mayoría de las personas. Sin duda es un tema que hay que repensar y que seguramente tarde o temprano habrá que entrarle al debate. Muy bien, correcto. Y para cerrar ya el proceso de las ideas, ¿qué diría usted o cómo visualiza usted los procesos que se han dado recientemente y que han sido notas nacionales en relación a la cancelación de candidaturas, no cancelación de candidaturas por incumplir parte de las obligaciones de reportar recursos, ingresos? Vemos hoy realmente que candidatos que hay que decirlo como tal, van arriba en las encuestas, se pueden quedar en el camino por un proceso de cumplimiento de normatividad en materia financiera. Es correcto. Hay que decirlo que, como decía yo hace rato, el INE hace lo que dice la ley, lo que dice la Constitución. Entonces, si está contemplado que los partidos deban rendir cuentas de los gastos, de los recursos que erogan, quien no lo cumple está sujeto a ese catálogo de sanciones. Y la sanción, por supuesto, una de las sanciones es la pérdida de la candidatura. De tal suerte, digo, en el caso de ese supuesto, también se sanciona a partidos políticos por no cumplir sus obligaciones de rendir cuentas del recurso público que reciben. No hay que olvidar que nuestro sistema electoral también está contemplado que los partidos y los actores políticos, los candidatos y candidatas, reciban financiamiento público para sus campañas, para sus actos de precampañas y para sus gastos ordinarios. Tienen que rendir cuentas necesariamente con eso. Quien no lo hace, evidentemente está sujeto a las sanciones eventualmente cuando se confirma. De tal suerte que en este caso, la cancelación de candidaturas que ha tomado la decisión del INE recientemente ha estado estrictamente basado en la ley, en la Constitución, y bueno, los actores deberían, diría yo, ser más conscientes de que tienen que cumplir esas reglas sobre la rendición de cuentas en este país. Correcto. Hay quien ha atacado a la institución, al Instituto Electoral, desde medios de comunicación, desde redes sociales, etcétera. Hoy, ¿qué le diría desde la perspectiva institucional del INE a toda esa gente que dice no sirve, no funciona, hay que cambiarlo? ¿Qué les dice hoy a esas voces críticas de la labor del instituto? Bueno, yo les diría sin duda que se acerquen al INE, que se acerquen, que vean lo que hacemos, que vean cómo lo hacemos, que vean el porqué de las cosas, que busquen información adicional, información fidedigna, que se acerquen a fuentes confiables, con datos duros, ¿no? Yo creo que es el pecado de tener un nivel de conciencia cívica, un nivel de educación cívica que sigue estando deficiente todavía en nuestro país, que tenemos que seguir trabajando. Y yo lo que puedo decirles es que de la experiencia institucional y personal que he tenido en la institución, no hay otra más que decir que hemos hecho las cosas que dice la ley, que los propios actores políticos emiten en las cámaras del Congreso de la Unión y que esas leyes que ellos diseñan, nosotros las aplicamos. Ahora, por supuesto, somos conscientes de las críticas, pero decirle a las personas que haciendo el trabajo que está dictaminado en la Constitución y la ley, nosotros en el INE estamos tranquilos porque estamos cumpliendo. Y quizá hace falta que se involucren más con la participación ciudadana en las distintas fases del proceso, pero sobre todo con su voto el día de la jornada electoral. Muy bien. Ya para cerrar, en este orden de ideas, ¿qué mensaje les da hoy a usted a todos los ciudadanos de Guanajuato con este proceso electoral que legalmente ya arrancó, pero que los ciudadanos lo van a empezar a ver a partir de los próximos días, ya con las campañas abiertas, ya cuando se empieza a poner sabrosa la contienda, diríamos muchos por ahí, ya ahí viene lo divertido?
¿Qué les dice a los ciudadanos en relación a este proceso y al sufragio del voto el próximo día 6 de julio? Bueno, pues por supuesto les diría que participen, que el tema de las autoridades electas legítimamente, como decíamos hace rato, tiene que pasar por el tamiz de una persona, un voto. El INE pone la mesa puesta, el INE genera las condiciones para que la casilla funcione, para que los votos se conviertan en representación política ante los distintos cargos que están en competencia, y si no hay participación, entonces justamente estamos dejando que decida una minoría por todos nosotros. Pongo un ejemplo. La gubernatura en Guanajuato, en el proceso de 2012, el gobernador que entonces ganó del PAN, Miguel Márquez, ganó con 1,100,000 votos. En 2018, el gobernador actual ganó más o menos también con 1,100,000 votos. Por ejemplo, en el padrón electoral hay 1,300,000 de jóvenes entre 18 y 29 años. Si todos los jóvenes se pusieran de acuerdo y votaran por un mismo candidato, los jóvenes de esas edades, que son los que menos votan, hay que decirlo, estarían eligiendo ellos solos a un gobernador en esta entidad. Ahí radica la importancia de su participación y sobre todo al emitir su voto. Muy bien. La invitación es clara a participar. Yo quisiera redondear esta parte. Un gusto, consejero, un gusto, presidente consejero, maestro, 29 años de experiencia en el proceso electoral, hay que decirlo como tal. Es funcionario de carrera, no es un funcionario electo, no es político, es llevado un proceso de evolución. Y yo creo que los ciudadanos es momento de que pongamos atención en los detalles, que pongamos atención en cómo se hace el proceso, en que lo que hoy está en el Instituto Nacional Electoral es producto de nuestra historia, del trabajo de ya generaciones haciendo esto, de diferentes coyunturas cada 6 años de ir mejorando, de ir trabajando, de también un sistema que nos es gratuito, que nos cuesta a los ciudadanos en el presupuesto, pero que a cada uno de ustedes, ciudadanos, no le cuesta de su bolsa pagar una credencial de elector ni pagar el proceso. Entonces vale mucho la pena voltear a ver eso, pero sobre todo algo bien importante, participar. Porque si no participan, si no deciden, si no emiten su voto, perdónenme, pero yo creo que no se vale quejarse después. Hay que participar, vámonos al día 6 de junio, es nuestro derecho, es nuestra obligación y hay que hacerlo. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime Tocayo, un placer platicar contigo. Un placer, un gusto, saludos a todos los videotelevidentes o todos los televidentes de NPI. Nos vemos la próxima en su programa Líderes 2021.